¿Alguna vez has visto en una película algo tan perturbador que tu instinto te dice que es real? ¿Y qué pasaría si te dijera que la película que acabas de ver no fue solo una obra de ficción, sino la prueba principal en un juicio por probable asesinato? Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el fascinante mundo del cine que siempre ha buscado el realismo. Pero también hablaremos sobre cómo a veces esa búsqueda se convierte en una obsesión que algunos directores llevaron demasiado lejos. Estas son 5 películas extremas que parecieron reales. Comenzamos. Número 5. El proyecto de Blair. En la historia del cine, existen películas que recaudan millones, y luego está El proyecto de Blair, dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. En 1999, esta obra no solo rompió la taquilla, sino que alteró la percepción de la realidad para toda una generación. Grabada en el gélido bosque del Parque Estatal Seneca Creek, en Maryland, la película contó con un presupuesto que hoy parece una broma, apenas $60,000. Es justo decir que lo que Myrick y Sánchez lograron fue una proeza para una producción cinematográfica. Y es que no fue para menos. Para realizar la cinta, entregaron cámaras reales a 3 actores desconocidos, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, y los enviaron a la espesura del bosque con un GPS y una premisa básica, pero sin un guión escrito. El resultado fue un fenómeno mediático sin precedentes. Tras su estreno en el Festival de Sundance, la cinta generó una ola de histeria que se extendió por todo el globo, alcanzando una recaudación histórica de $248 millones. Así, se convirtió en la película más rentable de la historia hasta ese momento, estableciendo un aura de misterio que hacía que la gente hiciera filas de horas solo para confirmar si lo que habían visto era, efectivamente, un documental recuperado de una tragedia real. Expediente. El 14 de mayo de 1999, mientras los directores celebraban su genialidad en Cannes, la realidad en Maryland se tornaba caótica. La campaña de marketing fue tan agresiva que incluso repartieron carteles de personas desaparecidas con las caras de los actores en las calles, y como consecuencia, la policía local comenzó a ser colapsada por llamadas de ciudadanos aterrorizados. La gente, dominada por el pánico, exigió que el Estado enviara brigadas de rescate al bosque para encontrar a los estudiantes desaparecidos. La presión llegó a tal punto que el sheriff del condado, de Frederick, tuvo que emitir un comunicado oficial aclarando que no existía ninguna bruja de Blair y que no había ninguna investigación activa por desaparición. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El éxito de la película se alimentó tanto de un luto nacional ficticio que dejó cicatrices reales, demostrando que cuando el marketing es demasiado perfecto, la verdad es la primera víctima en morir. Whatever. Characters are hostage. I got you. Make sure it's not all bouncing around. I got you. Crap. Got these papers because reviews of Blair Witch. Laughing at like her crime scenes. Little cuts throughout the film. Número 4. A Serbian Film. En el año 2010, el cine europeo fue sacudido por una propuesta que, bajo la superficie de su violencia extrema, escondía una ejecución técnica y una ambición artística asombrosas. Dirigida por Serdian Spasojevic, esta cinta fue un proyecto de gran escala, pues Spasojevic no escatimó en recursos para asegurar que su visión tuviera el peso de una producción de primer nivel. La intención del director era clara. Quería que la película fuera una metáfora política devastadora contra la explotación y el control del gobierno serbio sobre sus ciudadanos tras las guerras balcánicas. Un mensaje que sería representado a través de un hombre cuya desesperación económica lo empuja a un abismo del que no hay retorno. La obra fue recibida inicialmente como una mezcla de horror y respeto técnico. Para la crítica, no se sentía como una película barata de terror, sino más bien como un thriller psicológico de alto presupuesto que utilizaba el exceso para provocar una catarsis moral. Así, se le otorgó un estatus de película de culto, alabándola por romper los tabús más sagrados de la sociedad contemporánea, posicionando a Spasojevic
como un director visionario e innovador. Expediente. En octubre del 2010, la hazaña visual de la obra se convirtió en su propia trampa cuando cruzó las fronteras hacia el ámbito judicial. Lo que para los expertos era una alegoría política, para la ley fue interpretado como la documentación de una atrocidad sin precedentes. Sí, la tormenta se desataría durante el prestigioso Festival de Cine de Sitges en España, ya que lo que debió ser una proyección más de género extremo se transformó en un escándalo de proporciones nacionales cuando una poderosa organización religiosa presentó una denuncia formal ante la Fiscalía. La batalla legal estalló de forma fulminante. El juzgado de instrucción de aquel país dictó inmediatamente una medida cautelar que prohibió las proyecciones restantes de la película en todo el festival. Pero la justicia española fue más allá. El director del Festival de Sitges, Ángel Sala, fue imputado penalmente y la gravedad del caso escaló masivamente cuando se le acusó formalmente de un delito de exhibición de porno infantil. Ángel Sala solo ha mostrado el equipo del certamen después de que sea imputado por permitir la exhibición de A Serbian Film, una película que incluye sexo con menores. Y la fiscalía sostenía que el realismo de las escenas, especialmente la infame secuencia del recién nacido, era tan perturbadoramente realista que no podía ser solo el resultado de efectos especiales. Sospechaban que se había cruzado la línea hacia una producción de material delictivo auténtico. A partir de ese momento, la cinta se convirtió en un paria legal. Fue prohibida en más de 40 países, donde se le negó cualquier tipo de clasificación, convirtiendo su posesión en un delito. Incluso en el Reino Unido, se exigió el recorte de casi 4 minutos de metraje para permitir una distribución mínima, algo casi inaudito en la era moderna. Spasojevic y su equipo tuvieron que vivir meses bajo un escrutinio asfixiante. Tuvieron que presentar ante los tribunales un desglose forense de su propio arte, desde facturas de los polímeros y siliconas utilizados para crear a los actores sintéticos, hasta testimonios jurados de los especialistas en efectos que demostraran, segundo a segundo, la falsedad de cada fluido y de cada herida. Aunque finalmente Ángel Sala fue absuelto años después, tras una larga y extenuante batalla judicial que sentó un precedente sobre la libertad de expresión en el cine, la herida ya estaba abierta. A Serbian Film demostró que cuando el realismo es absoluto, la ley deja de ver a un artista y empieza a buscar a un criminal en potencia. A Serbian Film. Su proyección fue ayer suspendida por una orden judicial. La polémica se esperaba desde su proyección en el... Número 3. Snuff. En la década de los 70, el mundo del espectáculo vivía su era más salvaje, y en este ambiente de libertad desmedida, surgió una producción que no solo buscaba el éxito comercial, sino que pretendía horrorizar la psique colectiva. Originalmente, la cinta se titulaba El Ángel de la Muerte, una producción grabada en Argentina por los cineastas Michael y Roberta Findlay. La película era, en esencia, un thriller violento que había pasado sin pena ni gloria, hasta que cayó en las manos del astuto y amoral productor Alan Shackleton. Shackleton era un hombre que entendía que, en el mercado de lo prohibido, la sugerencia es más poderosa que la realidad. Al notar que en las calles circulaba una leyenda urbana aterradora sobre la existencia de grabaciones secretas donde se asesinaba a personas reales por dinero, decidió que, si el mundo quería creer en ese mito, él se lo entregaría. Y así, con un presupuesto mínimo, eliminó los créditos originales y grabó un final adicional que rompía la cuarta pared. En él, se veía a una actriz del equipo técnico siendo desmembrada por el propio director, tras gritar ¡corten! El título fue simplificado a una sola palabra que funcionaba como un disparador de pánico: snuff. El marketing fue cínico y brutal, asegurando que la cinta había sido contrabandeada desde Sudamérica para mostrar lo que nadie más se atrevía. En ese momento, el fenómeno fue instantáneo. Las colas para entrar al cine daban la vuelta a la manzana, llenas de personas que, entre el miedo y una curiosidad morbosa, pagaban por ser testigos de lo que se vendía como el fin de una vida humana ante la cámara. Expediente. En enero de 1976, este desafío a la moral pública
despertó a un gigante que no aceptaba provocaciones: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Lo que comenzó como un rumor de calle terminó directamente en el escritorio de Robert Morgenthau, un influyente fiscal del distrito de Nueva York. Bajo una presión social asfixiante, con grupos civiles y ciudadanos indignados realizando protestas frente a los cines y bloqueando las entradas, Morgenthau se vio obligado a actuar y ordenó formalmente una investigación federal de homicidio a gran escala. El FBI trató la cinta no como una ficción, sino como una prueba pericial de un crimen capital. Los agentes federales pasaron meses analizando el metraje, fotograma por fotograma, intentando identificar a cada técnico y actor que aparecía en los márgenes de la película. La tensión escaló a nivel diplomático cuando la investigación se extendió hasta Argentina, buscando registros de actrices desaparecidas o denuncias de homicidios en sets de filmación que coincidieran con la estética del film. El ambiente en Nueva York era de una paranoia absoluta, y la opinión pública exigía que los responsables fueran llevados ante la silla eléctrica. Para cerrar el caso y desmantelar la histeria, las autoridades obligaron a posar a la actriz principal para una fotografía oficial sosteniendo un ejemplar del diario La Prensa con la fecha actual. Esto fue la prueba de vida necesaria para detener un juicio que parecía sentenciado por el jurado de la opinión pública. Finalmente, Snuff demostró que el público estaba dispuesto a creer en lo peor de la humanidad y que la justicia podía ser arrastrada a una persecución de fantasmas por el simple poder de una mentira bien contada. Número 2. Guinea Pig, secuela. Para entender el puesto número 2, debemos viajar al Japón de mediados de los años 80, una cultura que en ese momento estaba llevando los efectos visuales a un nivel de perfeccionismo casi aterrador. Flower of Flesh and Blood no fue diseñada como una película convencional para salas comerciales, fue concebida como un desafío directo a los sentidos y a la resistencia humana. Basada en las perturbadoras obras del artista de manga Hideshi Ino, esta entrega de la serie Guinea Pig se propuso eliminar cualquier rastro de cine. Sin música de fondo que aliviara la tensión y sin diálogos innecesarios, la película presenta a un hombre vestido de samurái desmembrando meticulosamente a una mujer para convertir sus restos en arte. Los artistas de maquillaje japoneses lograron lo que en las grandes producciones se consideraba imposible: una textura de la piel que reaccionaba al corte de forma idéntica a la anatomía real, mostrando la resistencia de los tendones, el blanco de los huesos y una coagulación precisa de la sangre artificial. Fue un triunfo de la ingeniería de efectos que se convirtió en leyenda. Expediente. En el mes de febrero de 1991, el actor de talla mundial Charlie Sheen, conocido principalmente por su papel en la comedia Two and a Half Men, sería el detonante que provocaría una crisis criminal de alcance global. Pues durante una fiesta en su casa, Sheen vio una copia de la cinta y quedó tan traumatizado por lo que parecía un asesinato real que tomó el video y lo entregó personalmente a agentes del FBI. Lo que siguió fue una movilización internacional sin precedentes que puso a temblar a la industria del entretenimiento en Japón. El FBI contactó al Interpol para localizar a los responsables de lo que consideraban un snuff auténtico. Posteriormente, aunque los cargos fueron retirados tras demostrar que la actriz estaba sana y salva, la investigación dejó una lección escalofriante. A veces, crear la pesadilla perfecta es el camino más rápido para terminar viviendo en una real. Número 1. Holocausto caníbal. Llegamos al origen del mito, la película que no solo definió un género, sino que dinamitó para siempre la frontera entre la ficción y la realidad. En 1980, el director italiano Ruggero Deodato buscaba crear un testamento de la crueldad humana que nadie pudiera ignorar. Holocausto caníbal no es solo el primer gran exponente del metraje encontrado,
es una obra maestra de la manipulación psicológica. La brillantez de la película radica en el realismo de las imágenes de canibalismo que parecían imposibles de fingir. La respuesta del mundo fue inmediata, pues la película fue confiscada en decenas de países, convirtiéndose en el santo grial de lo prohibido. Deodato, al fin, había creado un monstruo que la historia del cine jamás volvería a repetir. Expediente. El día 17 de febrero de 1980, el realismo que elevó Deodato a la gloria también lo arrastró a una celda de prisión, pues solo 10 días después del estreno en Milán, la justicia italiana ordenó de inmediato el arresto del director bajo cargos de homicidio múltiple. La policía estaba segura de que los 4 actores protagonistas no estaban actuando sus muertes, sino que habían sido sacrificados para alimentar la ambición del director. Y es que, para asombro del mundo, esta sospecha se transformaría en un pánico nacional cuando las autoridades confirmaron que tras el rodaje, los actores habían desaparecido de la faz de la tierra. Deodato, enfrentando la posible cadena perpetua, tuvo que revelar su secreto más peligroso. Les había pagado una fortuna a sus actores para que se ocultaran del mundo, alimentando la mentira para vender entradas. En el clímax de uno de los juicios más surrealistas del siglo XX, el director tuvo que contactar a los muertos y obligarlos a presentarse a la sala del Tribunal de Milán. El silencio que se produjo cuando los actores aparecieron con vida ante el juez y la prensa internacional fue el mayor reconocimiento que Deodato pudo recibir, pues su engaño había sido tan perfecto que incluso la ley estuvo dispuesta a condenarlo por un crimen que jamás ocurrió. Al final, Deodato fue absuelto por la ley, pero condenado por la historia. Y es que hasta el día de hoy, Holocausto Caníbal sigue siendo el recordatorio más perturbador de que en el cine extremo, el verdadero crimen no es filmar la muerte, es convertirla en un espectáculo visual. John, I want this material burned. All of it. Yep. Si te gustó el video que acabas de ver, regálanos un like y suscríbete. Así nos ayudas a seguir trayendo nuevo contenido para ti. Hasta el próximo video. Chao. En serie.